La neuropolítica es una disciplina que ayuda a comprender el cómo es el funcionamiento del cerebro humano como votantes, ciudadanos o activistas. Nos permite conocerlo mejor, saber cómo funciona, cómo articula sus imágenes con valores, con sentimientos y cómo se canalizan sus decisiones. Es interesante cómo por medio de esta ciencia neuropsicológica se puede ver qué es lo que influye al votante para elegir un candidato, que muchas veces va de la mano del afecto, ya que está comprobado científicamente que no se elige al candidato por sus propuestas, sino por un vínculo de empatía que él puede crear con sus votantes. Se cree también que en la neuropolítica influyen las neuronas espejo, ya que éstas muestran que los mecanismos neuronales revelan que los humanos estamos cableados para la empatía, con lo que la moralidad tendría así sus raíces en la biología. Los principios de la neuropolítica fue por los grandes avances de la neurociencia, ya que ha desarrollado técnicas sobre el funcionamiento cerebral, de modo que se ha ido estableciendo relaciones de diferentes áreas de la corteza, lo que llevó a varios neurocientíficos a investigar sobre el comportamiento humano en varias áreas, como la política, la economía, el derecho o la moral, y cómo funciona cada ámbito. En este sentido, han aparecido nuevas disciplinas dedicadas al estudio de las bases cerebrales y qué hay en cada una de esas esferas. Este tuvo inicio en 1982, cuando Brown de Waal sugirió que los cerebros de los primates no humanos como chimpancés le permitió comprobar la manipulación estratégica que existe de terceros. Esto ha facilitado la información de colisiones y dinámicas políticas con muchas similitudes a las vistas de la política humana. En la actualidad, Connelly es uno de los principales autores en utilizar el concepto de neuropolítica, refiriéndose a aquellos ámbitos o esferas del poder que subyacen a las políticas gubernamentales y a las relaciones informales. Es por esto que el uso de la neurociencia en la publicidad comercial se está volviendo cada vez más influyente, en el que tratan de analizar la relación neuronal de las actividades que caen bajo el rótulo de lo político, la toma de decisiones y la conducta de los ciudadanos, la participación política y el comportamiento electoral. Con todo lo mencionado hasta ahora de la neuropolítica, hay que preguntarse, ¿qué tan lejos están dispuestos a llegar? Para poner un ejemplo, en la década de los 60, el gobierno estadounidense promovió muchos proyectos para controlar de manera neuropsicológica a su población. Uno de los más conocidos es el MK Ultra. Sin embargo, hay otro mucho más simple que prueba este punto. A la medianoche, en las cadenas televisivas se pasaba el himno nacional estadounidense, subtitulado al inglés. Our national anthem. Al cambiar de estrofa, estas letras daban unos mensajes ocultos que las personas las captaban inconscientemente por sus vías receptoras visuales, queriendo así promover una conducta. Comunicación de las ideas y emociones. En la neuropolítica se manifiesta que durante las elecciones electorales se destacan varios factores de emociones e ideas tanto en votantes y políticos. Se argumenta que los juicios morales son el reflejo en nuestra conciencia de una valencia emocional de aprobación o rechazo de un estímulo en función de su incidencia sobre nuestro bienestar. De tal manera, el razonamiento sería en la mayoría de las ocasiones un proceso motivado y por ende sesgado, guiado por los deseos y actitudes de tal forma que las conclusiones de aquel serán acordes con estos. Se decía que el origen intuitivo de los juicios morales y el carácter motivado que posee el razonamiento convierten en una ilusión la expectativa que poseen los sujetos de que sus argumentos convenzan a su interlocutor moralmente motivado, ya que el posicionamiento de los participantes no se asienta en evidencia, más bien en intuición. Se puede evidenciar que durante el periodo de las elecciones, los políticos generan emociones frente a este cargo, en base a la respuesta de los votantes. Los participantes tienen la obligación de asumir las respuestas de cada uno de ellos, sea buena o mala.
Como podemos evidenciar, el modo más eficaz de cambiar el posicionamiento del interlocutor sería cambiar la actitud mediante la persuasión emocional. En este caso, los recursos más eficaces serán las metáforas y otros elementos retóricos debido a la capacidad para la activación de fuentes inconscientes de la cognición humana, ya que los contenidos mentales no son neutrales y mucho menos compartidos por todos los sujetos. Se dice que una de las consecuencias de estos sentimientos es la polarización de diálogo. Se dice que los contenidos de nuestra mente solo cobran sentido dentro de nuestras narrativas o marcos. Los marcos son las estructuras mentales con las que nos aproximamos a la realidad y le dan sentido a esta. Instrumentalización del conocimiento. La gran mayoría de las investigaciones para definir la naturaleza del voto muestran el resultado de una combinación de elementos afectivos, simbólicos, relacionales y de coyuntura. Así lo explica Sergio Bernstein, para quien las ideas, las propuestas y las campañas de los candidatos se mezclan con factores irracionales e identificaciones con un partido independientemente de lo que propone. En tanto, para Jacob, el argentino vota a quien le da esperanza de estar mejor. El problema es que son distintos el lugar de partida y el destino de cada uno. Por otra parte, la comunicación política está prestando atención cada día más a las estrategias que se derivan de la incorporación de la neurociencia en la planificación y diseño de propuestas y campañas políticas. Se produce un desplazamiento muy significativo, mientras que la demoscopía tradicional nos ofrece una imagen de lo que dice la gente que piensa. El análisis de emociones, los mapas de relaciones, los vínculos emocionales y las cartografías de sentimientos nos ofrece una imagen mucho más rica, matizada y potente. Nos explica lo que siente la gente, cómo, dónde, en qué comunidad y por qué intereses. Y aquí está la clave de todo. Pensamos lo que sentimos. Esta consistencia en las convicciones es nuestra idea, es tan correosa, porque es emocional, es epidérmica. Por eso, como afirma Edward Ponset, cuando el cerebro percibe una explicación distinta a lo que él cree, no solo la cuestiona, corta los circuitos de comunicación para que no penetre. Por eso es tan difícil cambiar de opinión, como el voto. La neuropolítica se construye a partir de evidencia empírica y experimental. Se la ve a través de la meta, influyendo en los actos de quien se conoce a sí mismo, cuando en el espacio donde se produce la conexión entre las ideas y las emociones. La neuropolítica aparece como un medio más para un fin, de manera que el cambio que podría esperarse en el espacio político es la obtención de resultados más precisos y en consecuencia el aumento de la competitividad en el mismo ámbito, lo que podría derivar de la condensación política y un debilitamiento progresivo de los partidos como instituciones rígidas y tradicionales y de programas políticos de largo alcance. Todo esto siendo fenómenos, aquellos que aceptados por la sociedad como propios de lo que es, construye, genera y proyecta a partir de su historia y las condiciones que la particularizan. Se legitiman como parte de la política la comunicación de una nueva etapa en el conocimiento y comprensión de las ideas y las emociones como fuentes sustanciales de la transformación social. Un día una fiesta aquí en Asunción, la orquesta de los presos empezó a